Hola amigos de YouTube, este es el primer video del 2018 y el tema es recepción de amplitud modulada. Comenzamos. Un receptor convencional de AM de doble banda lateral tan solo reconvierte una onda de amplitud modulada a la información de la fuente original. Para hacerlo, el receptor debe ser capaz de recibir, amplificar y demodular una onda de AM. También debe ser capaz de limitar la banda del espectro total de radiofrecuencia a determinada banda deseada de frecuencia. El proceso de selección se llama sintonía del receptor. En la figura se muestra un diagrama simplificado de bloques de un receptor normal de AM. La sección de RF es la primera etapa del receptor y en consecuencia se le llama también el frente del receptor. Las funciones principales de la sección de RF o radiofrecuencia son detectar, limitar la banda y amplificar las señales de RF recibidas. La sección de mezclador convertidor es la siguiente etapa. Esta sección hace conversión descendente de las frecuencias de RF recibidas en las frecuencias intermedias FI, que tan solo son frecuencias que están en algún lugar entre la RF y las frecuencias de información. De ahí el nombre de intermedias. Las funciones principales de la sección FI son de amplificación y selectividad. El detector de AM demodula la onda de AM y la convierte en la señal original de información, y la sección de audio solo amplifica la información recuperada. Hay varios parámetros de uso común para evaluar las posibilidades de un receptor para demodular bien una señal de radio. Los más importantes son la selectividad y la sensibilidad, que se usan con frecuencia para comparar la calidad de dos radioreceptores. Selectividad es un parámetro del receptor con el que se mide la capacidad de este para aceptar una determinada banda de frecuencia y rechazar las demás. Sensibilidad. La sensibilidad de un receptor es el nivel mínimo de la señal RF que se puede detectar a la entrada del receptor y producir una señal útil de información demodulada. Es algo arbitrario la definición de que es una señal útil de información. En general, se usa la relación de señal a ruido y la potencia de señal a la salida de la sección de audio para determinar la calidad de una señal recibida y determinar si es útil. Hay dos tipos básicos de receptores, coherentes y no coherentes. Con un receptor coherente o síncrono, las frecuencias generadas en el receptor que se usan para demodulación se sincronizan con las frecuencias de un oscilador generadas en el transmisor. El receptor debe tener algún medio de recuperar la portadora recibida y sincronizarse a ella. Con los receptores no coherentes o asíncronos no se generan frecuencias en el receptor, o bien las frecuencias que se usan para demodular son totalmente independientes de la frecuencia de la portadora del transmisor. Receptor de radiofrecuencia sintonizada. El receptor de radiofrecuencia sintonizada, o TRF por sus siglas en inglés, fue una de las primeras clases de receptores AM. Es probable que los receptores TRF sean los de diseño más sencillo que se consiguen en la actualidad. En la imagen se muestra un diagrama de bloques de un radioreceptor TRF de tres etapas, que incluye una etapa de RF, una etapa detectora y una etapa de audio. En general, se requieren 2 o 3 amplificadores de RF para filtrar y amplificar la señal recibida hasta un nivel suficiente para excitar la etapa del detector. El detector convierte las señales de RF en forma directa a información y la etapa de audio amplifica las señales de información hasta un nivel útil. Aunque los receptores TRF son sencillos y tienen sensibilidad relativamente alta, tienen 3 ventajas definidas que limitan su unidad a aplicaciones de un solo canal y baja frecuencia. La principal desventaja es que su ancho de banda es inconsistente y varía con la frecuencia central cuando se sintonizan dentro de un amplio margen de frecuencias de entrada. Esto se debe a un fenómeno llamado efecto película. A las radiofrecuencias, el flujo de corriente se limita a la zona externa de un conductor, y entonces, mientras mayor sea la frecuencia, el área efectiva es menor y la resistencia mayor. La segunda desventaja de los receptores TRF es la inestabilidad debido a la gran cantidad de amplificadores RF, todos sintonizados a la misma frecuencia central. Los amplificadores de varias etapas para altas frecuencias son susceptibles de oscilar. Este problema se puede reducir algo sintonizando cada amplificador a una frecuencia un poco distinta, ligeramente arriba o abajo de la frecuencia central deseada. A esta técnica se la llama sintonía escalonada. La tercera desventaja de los receptores TRF es que sus ganancias no son uniformes dentro de un margen muy amplio de frecuencia debido a las relaciones LC no uniformes. La
selectividad no uniforme del TRF condujo al desarrollo del receptor superheterodino cerca del final de la Primera Guerra Mundial. Aunque la calidad del receptor superheterodino ha mejorado mucho respecto a su diseño original, no ha cambiado mucho su configuración básica y se sigue usando hoy en una gran variedad de servicios de radiocomunicación. Heterodinar quiere decir mezclar dos frecuencias en un dispositivo no lineal o trasladar una frecuencia a otra usando mezclado no lineal. En la figura se ve un diagrama de bloques de un receptor superheterodino no coherente. En esencia, un receptor superheterodino tiene 5 secciones. Sección de RF. La sección de RF consiste en general en una etapa preselectora y en una amplificadora. Pueden ser circuitos separados o un solo circuito combinado. El preselector es un filtro pasabanda sintonizado a banda ancha con frecuencia central ajustable que se sintoniza a la frecuencia portadora deseada. El objetivo principal del preselector es proporcionar suficiente límite inicial de banda para evitar que entre una radiofrecuencia específica no deseada, llamada frecuencia imagen. El amplificador de RF determina la sensibilidad del receptor, es decir, establece el umbral de señal. También, como el amplificador de RF es el primer dispositivo activo que encuentra una señal recibida, es el principal generador de ruido y por consiguiente es un factor predominante para determinar la cifra de ruido del receptor. Sección de mezclador convertidor. En la sección de mezclador convertidor está una etapa de oscilador de radiofrecuencia que se suele llamar oscilador local y una etapa de mezclador convertidor que se suele llamar primer detector. El oscilador local puede ser cualquier de los circuitos osciladores, como los osciladores Hartley, Clapp, Colpitts, etc., dependiendo de la sensibilidad y la exactitud deseada. La etapa de mezclador es un dispositivo no lineal y su objetivo es convertir las radiofrecuencias en frecuencias intermedias. El heterodinado se lleva a cabo en la etapa de mezclador y las radiofrecuencias se bajan a frecuencias intermedias. Sección de FI. Consiste en una serie de amplificadores y filtros pasabandas de FI. La mayor parte de la ganancia y la selectividad del receptor se hacen en la sección de FI. La frecuencia central y el ancho de banda de FI son constantes para todas las estaciones y se escogen de tal manera que su frecuencia sea menor que cualquier de las señales de RF que se van a recibir. La FI siempre tiene menor frecuencia que la RF porque es más fácil y menos costoso fabricar amplificadores estables de alta ganancia para señales de baja frecuencia. Sección de detector. El objetivo de la sección de detector es regresar las señales de FI a la información de la fuente original. El detector se suele llamar detector de audio o segundo detector en receptores de banda de emisión porque las señales de información tienen frecuencias de audio. Sección de amplificador de audio. La sección de audio abarca varios amplificadores de audio en cascada y una o más bocinas o altoparlantes. La cantidad de amplificadores que se usen depende de la potencia deseada en la señal de audio. Circuitos amplificadores de RF. Un amplificador de RF es de alta ganancia, bajo ruido y sintonizado, que cuando se usa es la primera etapa activa que encuentra la señal recibida. Los objetivos primarios de una etapa RF son selectividad, amplificación y sensibilidad. Por lo anterior, los amplificadores RF deben tener bajo ruido térmico, baja cifra de ruido, ganancia de moderada a alta, baja distorsión por intermodulación y armónica, es decir, tener operación lineal, selectividad moderada, alta relación de rechazo de frecuencia-imagen, amplificadores de bajo ruido. Los receptores de microondas de alto rendimiento requieren un amplificador de bajo ruido como etapa de entrada a la sección de RF para optimizar su cifra de ruido. La primera etapa debe tener bajo ruido y alta ganancia. Desafortunadamente es difícil lograr esto con una sola etapa de amplificación y en consecuencia los amplificadores de bajo ruido suelen tener dos etapas de amplificación junto con redes de compensación de impedancia para aumentar su eficiencia. La primera etapa tiene ganancia moderada y ruido mínimo y la segunda etapa tiene alta ganancia y ruido moderado. Los amplificadores de RF de bajo ruido se polarizan en clase A y suelen utilizar transistores bipolares o de efecto de campo hasta unos 2 GHz y FET de arsenuro de galio arriba de esta frecuencia. Amplificadores de RF en circuito integrado. En la imagen se muestra el NESA 5200, que es un amplificador de RF en circuito integrado lineal de banda ancha, incondicionalmente estable, de baja potencia y de ganancia dual, fabricado por Signetis Corporation. Trabaja desde CD hasta 1200 MHz y tiene baja cifra de ruido. Tiene varias ventajas inherentes respecto a las relaciones con parte discreta. No necesita componentes externos de polarización, ocupa poco espacio en una tarjeta de circuito impreso y su alto nivel de integración mejora su confiabilidad en comparación con sus contrapartes discretas. El NESA 5200 también tiene un modo inactivo que ayuda a reducir el consumo de potencia cuando se pueden desactivar los amplificadores. Circuito mezclador convertidor. El objeto de la etapa de mezclador convertidor es la conversión descendente de las radiofrecuencias y llegan hasta las frecuencias intermedias. Esto se logra mezclando las frecuencias de RF con las frecuencias del oscilador local en un dispositivo no lineal. En esencia, eso es el heterodinaje. Un mezclador es un amplificador no lineal, parecido a un modulador, pero la salida se sintoniza con la diferencia entre RF y las frecuencias del oscilador local.
En la figura se ve lo que posiblemente sea el circuito mezclador más sencillo disponible, que se usa exclusivamente para los receptores de banda de AM poco costosos. Cuando se aplica inicialmente la corriente, el transistor Q1 amplifica tanto las señales de RF que llegan como cualquier ruido presente y abastece al oscilador de circuito tanque con suficiente energía para iniciar la sección de oscilador. La frecuencia del oscilador local es la frecuencia de resonancia del circuito tanque. Una parte de la energía de resonancia del circuito tanque se acopla a través de las bobinas L2 y L5 al emisor del transistor Q1. Esta señal activa al transistor Q1 en su región de operación no lineal y en consecuencia produce frecuencia de suma y diferencia en su colector. La frecuencia de diferencia es la FI. El circuito tanque de salida, compuesto por la bobina L3 y el capacitor C3, se sintoniza con la banda de FI. Por consiguiente, la señal de FI se acopla con transformador a la entrada del primer amplificador de FI. El proceso es regenerativo mientras haya una señal de entrada de RF. Los capacitores de sintonía en los circuitos tanque de RF y el oscilador local se agrupan en un solo control de sintonía. Los capacitores CP y CT son para rastreo de 3 puntos. La configuración tiene mala selectividad y mal rechazo de frecuencia e imagen, porque no hay amplificador sintonizado con la frecuencia de señal de RF y en consecuencia la única selectividad de RF está en el preselector. Además, esencialmente no hay ganancia de RF y las no linealidades del transistor producen componentes armónicos y de intermodulación que pueden caer dentro de la banda de paso de FI. La segunda figura muestra un mezclador con excitación separada. Su funcionamiento es esencialmente igual al del mezclador autoexcitado, pero el oscilador local y el mezclador tienen sus propios dispositivos de ganancia. El mezclador mismo es un FET que tiene características no lineales que se adecúan mejor para conversión de FI que las de un transistor bipolar. La retroalimentación es de las bobinas L2 y L3 del transformador en la fuente del transistor Q1. Este circuito se usa mucho en receptores de alta frecuencia HF y de muy alta frecuencia VHF. En esta tercera figura muestra un mezclador de diodo único. El concepto es muy sencillo, ya que las señales de RF y del oscilador local se acoplan en el diodo, que es un dispositivo no lineal. Por consiguiente, se hace un mezclador no lineal y se producen las frecuencias de suma y de diferencia. El circuito tanque de salida, capacitor C3 y bobina L3 está entonado a la diferencia de frecuencia FI. Un mezclador de diodo único es ineficiente porque tiene una pérdida neta. Sin embargo, se usa el mezclador de diodo en detección de audio en receptores de AM y para producir la subportadora de audio en los receptores de televisión. Esta cuarta figura muestra el esquema de un mezclador de diodo balanceado. Los mezcladores balanceados son de los circuitos más importantes en los sistemas actuales de comunicación. También se les llama moduladores balanceados, moduladores ideales y detectores de producto. Los mezcladores balanceados se usan mucho tanto en transmisores como en receptores de AM, FM y muchos de los esquemas de modulación digital como PSK y QAM. Los mezcladores balanceados tienen dos ventajas inherentes sobre otras clases de mezcladores, como la reducción de ruido y supresión de portadora. Mezclador oscilador en circuito integrado. La figura muestra el diagrama de bloques del mezclador doblemente balanceado y el oscilador NESA602A de Signetics. Es un mezclador monolítico de baja potencia y doblemente balanceado, con amplificador de entrada, oscilador incorporado y regulador de voltaje. Es para usarse en sistemas de comunicaciones de alto rendimiento y baja potencia y se adapta en especial para aplicaciones de radio celular. La siguiente figura muestra 3 configuraciones normales de entrada. Amplificadores de FI. Los amplificadores de frecuencia intermedia FI son amplificadores sintonizados con ganancias relativamente altas, muy parecidos a los amplificadores de RF, pero los de FI trabajan dentro de una banda de frecuencia fija y relativamente angosta. En consecuencia, son fáciles de diseñar y fabricar para que sean estables, no irradien y se neutralicen con facilidad. Como los amplificadores FI trabajan dentro de una banda de frecuencia fija, se pueden acoplar los amplificadores sucesivos en forma inductiva con circuitos de doble resonancia. En los circuitos de doble resonancia o doblemente sintonizados, los lados primarios y secundarios del transformador son circuitos tanques sintonizados. En la figura se muestra un esquema de una sección de FI de 3 etapas. Los transformadores T1 y T2 son de doble sintonía y L1, L2 y L3 tienen derivaciones para reducir los efectos de la carga. La base del transistor Q3 se alimenta del par de capacitores C9 y C10 con derivación por la misma razón. Los capacitores C1 y C6 son capacitores de neutralización. Circuitos detectores de AM. La función es de modular la señal AM y recuperar o reproducir la información de la fuente original. La señal recuperada debe contener las mismas frecuencias que las de la información original, ya que el mezclador convertidor es el primer detector, porque antecede al detector de AM. Detectores de picos. La figura A muestra el esquema de un demodulador de AM sencillo, no coherente, que se llama a menudo detector de picos. Como un diodo es un dispositivo no lineal, se hace mezclado no lineal en D1 cuando se aplican a su entrada
entrada dos o más señales. Por lo anterior, la salida contiene las frecuencias de entrada originales, sus armónicos y sus productos cruzados. La figura B muestra la forma de onda de AM de entrada, la figura C la forma de onda de corriente de diodo y la figura D la forma de onda de voltaje de salida. Si les gustó el video, denle like y no olviden de suscribirse.